Hoy, vamos a narrar una historia impactante sobre una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo la vida de Solomon Wakefield, un misionero cristiano que, tras un grave accidente, tuvo visiones aterradoras en el infierno y un encuentro sorprendente con nada menos que la reina Isabel. Prepárense para un intenso viaje espiritual, pero antes de comenzar, dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, y si aún no están suscritos, no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Hola, mi nombre es Solomon Wakefield. Jamás imaginé que estaría aquí contando esta historia, pero la vida a veces nos reserva sorpresas que cambian por completo nuestro camino. Durante más de 20 años, dediqué mi vida a ser un misionero cristiano. Viajaba de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios, creyendo firmemente que estaba cumpliendo mi propósito en la tierra. Me veía como un hombre de fe inquebrantable, un siervo dedicado al Señor. Mi rutina era simple: me despertaba temprano, hacía mis oraciones y partía para otro día de trabajo misionero. Visitaba hogares, participaba en cultos en diferentes iglesias e incluso, a veces organizaba eventos evangelísticos en plazas públicas. Creía que estaba haciendo todo bien, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas bíblicas y llevando el mensaje de salvación a todos los que encontraba. Pero todo cambió el día que sufrí un accidente de coche. Fue un evento que transformó no solo mi vida, sino toda mi percepción del mundo espiritual. Lo que viví mientras estaba al borde de la muerte me reveló cosas que jamás imaginé que fueran posibles. Es sobre esta experiencia lo que quiero compartir con ustedes hoy. Sé que lo que voy a contar puede parecer difícil de creer. Yo mismo, si alguien me hubiera contado algo parecido antes del accidente, probablemente habría dudado. Pero puedo asegurar que cada detalle que voy a relatar es verdadero, al menos en mi experiencia. No estoy aquí para convencer a nadie o crear algún tipo de movimiento. Soy solo un hombre común que pasó por algo extraordinario y siente la necesidad de compartirlo. Les pido que escuchen mi relato con la mente abierta. No estoy pidiendo que crean ciegamente en todo lo que voy a decir, pero que reflexionen sobre las implicaciones de lo que viví. Mi experiencia cambió por completo mi visión sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá de nuestro mundo físico. Y es posible que, al escuchar mi historia, ustedes también puedan replantearse algunas de sus creencias y percepciones. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Contaré sobre el día del accidente y lo que sucedió después. Prepárense para un viaje que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Era una tarde como cualquier otra. Estaba conduciendo por la carretera, saliendo de una pequeña ciudad en el interior de Francia, camino a otra ciudad donde iba a predicar. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, y me sentía en paz. La radio del coche tocaba una canción de alabanza, y yo tarareaba suavemente, agradeciendo a Dios por otro día de trabajo en su obra. Recuerdo estar pensando sobre el mensaje que iba a compartir en el culto de esa noche. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que me estaba acercando a una curva cerrada. Cuando me percaté, ya era demasiado tarde. El coche derrapó y sentí como si el tiempo se hubiera desacelerado. Vi el mundo girar a mi alrededor mientras el vehículo volcaba varias veces. El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo recorrer todo mi cuerpo. Y entonces, nada. El silencio se apoderó de todo. Por un momento, pensé que estaba muerto, pero entonces algo extraño sucedió. Era como si estuviera flotando, observando la escena del accidente desde arriba. Vi mi cuerpo atrapado entre los hierros del coche, sangre goteando de un corte en mi frente. La gente comenzó a acercarse, gritando por ayuda. Quería decirles que estaba bien, que estaba allí arriba, pero nadie podía oírme ni verme. Fue en ese momento que me di cuenta. Estaba teniendo una experiencia fuera del cuerpo. Era como si mi conciencia se hubiera separado de mi cuerpo físico. Pronto llegaron las ambulancias y los paramédicos. Vi cuando me sacaron del coche y comenzaron los procedimientos de emergencia. Oí a uno de ellos decir: "Está en estado crítico. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato". Quería gritar, decir que estaba allí, que podía oír todo, pero era imposible. Durante el viaje al hospital, flotaba por encima de la ambulancia, observando todo. Los paramédicos luchaban por mantener mis signos vitales estables. Podía sentir la urgencia en sus voces, el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación.
Estaba luchando por mi vida. Al llegar al hospital, me llevaron directamente a la sala de emergencia. Los médicos y enfermeros se movían rápidamente, conectándome a máquinas, aplicando medicaciones. Escuchaba términos médicos que no comprendía, pero sabía que mi situación era crítica. Fue en ese momento que algo aún más extraño comenzó a suceder. El entorno a mi alrededor empezó a cambiar. Las paredes del hospital parecían disolverse, y me encontré en un lugar que no era ni aquí ni allí. Era como estar suspendido entre dos mundos, el físico y el espiritual. Mientras mi cuerpo yacía inconsciente en la cama del hospital, mi conciencia parecía vagar por un espacio indefinido. Era como estar en un sueño, pero mucho más vívido y real. Podía ver la habitación del hospital, los médicos trabajando incansablemente para mantenerme con vida, pero al mismo tiempo percibía la otra realidad superponiéndose a esta. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba solo en ese espacio entre mundos. Había otras presencias a mi alrededor. Algunas reconfortantes, otras aterradoras. Vi figuras luminosas que parecían irradiar paz y amor. ¿Serían ángeles? Pero también había sombras oscuras que se movían de forma amenazante, emanando una sensación de miedo y desesperación. De repente me di cuenta de que podía ver más allá de las paredes del hospital. Era como si todo el edificio se hubiera vuelto transparente. Vi a otros pacientes en sus camas, algunos rodeados por esas mismas figuras luminosas, otros acosados por sombras. Comprendí que estaba presenciando una batalla espiritual que normalmente es invisible a nuestros ojos. Observé cómo algunas de esas criaturas sombrías, que solo puedo describir como demonios, se acercaban a personas que parecían estar al borde de la muerte. Llevaban cadenas y reían de forma grotesca, como si disfrutasen del sufrimiento humano. Fue una visión que me llenó de terror. Pero lo que más me asustó fue una figura que se acercaba lentamente. Era una presencia imponente, envuelta en sombras más densas que las otras. De alguna forma sabía que aquello era la propia muerte. Se movía por el hospital, deteniéndose brevemente al lado de algunas camas. Siempre que lo hacía, veía el alma del paciente desprenderse del cuerpo. Quería gritar, avisar a esas personas, hacer algo para impedir lo que estaba pasando. Pero era como si fuera un mero espectador, incapaz de interferir en lo que veía. La impotencia que sentí en ese momento era aplastante. Mientras observaba esta escena surrealista, noté que el suelo del hospital parecía abrirse en algunos lugares, revelando agujeros negros que absorbían las almas de aquellos que fallecían. Era como si el propio infierno estuviera abriendo sus puertas allí, en medio de ese hospital. El tiempo parecía no existir en este estado. No sé decir cuánto tiempo estuve allí, presenciando esta guerra espiritual invisible. Podrían haber sido minutos, horas o incluso días. Todo lo que sé es que cada momento parecía una eternidad. Fue en ese instante de profundo desespero y confusión que algo increíble ocurrió. Una luz intensa, más brillante que cualquier cosa que había visto, irrumpió en el ambiente. Era tan fuerte que hasta las sombras más densas parecieron retroceder. Y de esa luz surgió una figura majestuosa, un ángel. Su presencia era al mismo tiempo reconfortante e intimidante, irradiaba una autoridad que hizo que todas las otras criaturas, buenas y malas, se alejaran. Por un momento, pensé que él había venido para salvarme, para llevarme de vuelta a mi cuerpo, o tal vez a un lugar mejor. Pero cuando el ángel habló, me di cuenta de que estaba equivocado. No vino a confortarme, vino a juzgarme. La voz del ángel era como un trueno, reverberando no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Solomon Wakefield, dijo, y el sonido de mi nombre en su voz me hizo temblar. Has hecho promesas a Dios que no cumpliste. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Quería argumentar, decir que había dedicado mi vida a servir a Dios, que había viajado a tantos lugares predicando su palabra. Pero antes de que pudiera formar cualquier pensamiento coherente, mi mente fue inundada por recuerdos. Vi ocasiones en que sentí el llamado de Dios para predicar en lugares difíciles, en comunidades pobres o peligrosas, pero elegí ir a ciudades más cómodas. Recordé momentos en que ignoré la voz interior que me pedía que ayudara a alguien en necesidad, tal vez por estar apurado o exhausto. El ángel prosiguió: despreciaste las advertencias de los profetas y siervos que envié para guiarte. Y nuevamente, los recuerdos surgieron. Vi rostros de personas que cruzaron mi camino, personas que yo juzgaba como fanáticas o radicales en la fe. Ahora comprendía que eran mensajeros enviados por Dios para corregirme, y yo los había despreciado.
Cada error, cada desvío que cometí a lo largo de los años fue revelado. Era como si toda mi vida estuviera siendo exhibida ante mis ojos, pero ahora podía ver claramente las consecuencias espirituales de cada elección que hice. El peso de la verdad era aplastante. Quería argumentar, decir que hice lo mejor que pude, que mi fe era genuina. Pero ante esa presencia divina, todas mis justificaciones parecían vacías. Por primera vez, me vi como realmente era, no el siervo fiel que yo creía ser, sino un hombre lleno de fallas y compromisos no cumplidos. Las deudas espirituales que creías estar saldadas aún te persiguen, dijo el ángel. Y entendí que cada oportunidad desperdiciada, cada llamado ignorado, había creado una deuda espiritual. Había predicado sobre arrepentimiento y perdón, pero ahora me daba cuenta de que no había comprendido realmente el peso de esas palabras. El juicio del ángel no era cruel ni vengativo. Era la pura verdad, expuesta de una forma que yo no podía negar ni ignorar. Era doloroso, sí, pero también liberador. Por primera vez, estaba viendo a mí mismo y a mi vida sin autoengaño ni justificaciones. Cuando pensé que no podría soportar más, el ángel extendió su mano hacia mí. «Ven», dijo él. «Hay más que necesitas ver». Dudé por un momento, temiendo lo que más podría ser revelado, pero algo dentro de mí sabía que no tenía elección. Este viaje, por más difícil que fuera, era necesario. Con una mezcla de miedo y curiosidad, tomé la mano del ángel. En el instante en que lo hice, sentí una energía poderosa fluir a través de mí. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo purificada y fortalecida al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario a nuestro alrededor cambió. Ya no estábamos en el hospital. Lo que vi a continuación cambiaría para siempre mi comprensión del mundo espiritual y de la batalla invisible que ocurre a nuestro alrededor todos los días. En un instante, fuimos transportados fuera del hospital. Lo que vi ante mis ojos me dejó sin aliento. La ciudad que se extendía ante mis ojos parecía normal a primera vista, con personas caminando por las calles, coches pasando, la vida cotidiana siguiendo su curso. Pero había una capa de realidad superpuesta a esta que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. El aire estaba literalmente repleto de criaturas espirituales. Demonios de todas las formas y tamaños revoloteaban sobre los edificios, se movían entre las personas, susurraban en sus oídos. Algunos eran pequeños y astutos, otros enormes y amenazantes. Vi cómo manipulaban las acciones de las personas de maneras que nunca podría haber imaginado. «Esta es la guerra espiritual que descuidaste», dijo el ángel a mi lado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había predicado sobre guerra espiritual durante años, pero ahora me daba cuenta de que no había comprendido realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Observé cómo un demonio susurraba en el oído de un hombre de negocios, incitándolo a la codicia. Vi a otro provocando una discusión entre una pareja, alimentando su ira. En una esquina, un grupo de demonios rodeaban al joven, tentándolo con vicios y destrucción. Pero no eran solo fuerzas malignas las que vi, y ángeles luminosos también estaban presentes, luchando contra los demonios, protegiendo a aquellos que buscaban a Dios. Vi cómo fortalecían a los que resistían las tentaciones, cómo confortaban a los afligidos y guiaban a los perdidos. El ángel me llevó a diferentes lugares de la ciudad. Pasamos por escuelas donde vi demonios intentando influir en las mentes jóvenes con ideas destructivas. Visitamos oficinas gubernamentales, donde criaturas de la oscuridad susurraban consejos egoístas y corruptos a los oídos de los líderes. En cada lugar, la batalla era intensa, era una guerra constante por el control de las almas humanas. Una lucha que ocurría a cada segundo, en cada decisión que las personas tomaban. Lo que más me impactó fue ver cómo esta batalla espiritual afectaba directamente el mundo físico. Accidentes que parecían aleatorios, encuentros aparentemente casuales, decisiones tomadas en el calor del momento. Todo eso tenía una dimensión espiritual que nunca había percibido antes. ¿Tú estabas predicando?, dijo el ángel, pero no estabas viendo el verdadero campo de batalla. Sus palabras me golpearon profundamente. Había pasado años hablando sobre fe y espiritualidad, pero ahora me daba cuenta de que solo había arañado la superficie de la realidad. Mientras observábamos, vi personas que reconocí como cristianos fervientes. Algunos estaban rodeados por una luz protectora, resistiendo valientemente los embates de los demonios. Otros, para mi sorpresa y decepción, parecían casi tan vulnerables como los no creyentes a las influencias malignas.
¿Por qué algunos parecen más protegidos que otros? Pregunté al ángel. La fuerza de la fe no está solo en las palabras o las apariencias, respondió él. Está en la sinceridad del corazón y en la obediencia a las verdades divinas. Esta respuesta me hizo reflexionar sobre mi propia vida y ministerio. ¿Cuántas veces había juzgado la fe de los demás, solo basándome en lo que podía ver? ¿Cuántas veces había descuidado mi propia vida espiritual, confiando más en mis habilidades de predicación que en la verdadera conexión con Dios? El ángel entonces me guió lejos de la agitación de la ciudad. Hay más que necesitas ver, dijo él, su voz grave y seria. Ahora, veremos más de cerca a aquellos que deberían estar en la primera línea de esta batalla. Con estas palabras, sentí un cambio en el ambiente a nuestro alrededor. Nos estábamos moviendo hacia algo que intuía sería aún más revelador, y posiblemente perturbador, de lo que ya había visto. El ángel me llevó a una serie de iglesias. A primera vista, parecían normales, edificios bien cuidados, con personas entrando y saliendo, aparentemente involucradas en actividades religiosas. Pero cuando miré más de cerca, con la visión espiritual que se me concedió, quedé horrorizado con lo que vi. En la primera iglesia que visitamos, el ángel señaló a un hombre bien vestido que saludaba a las personas en la entrada. «Este es un diácono de esta congregación», dijo el ángel. Observé más atentamente y vi una aura oscura a su alrededor. «Vive una doble vida», continuó el ángel. «A los ojos de la congregación, es un líder respetado, pero secretamente, se entrega a prácticas pecaminosas, incluida la fornicación». Me quedé conmocionado. ¿Cómo alguien en una posición de liderazgo podía vivir de forma tan hipócrita? Pero lo que vi a continuación me perturbó aún más. Jóvenes de la congregación, que esperaba ver llenos de fervor y dedicación, estaban rodeados de influencias mundanas. Sus auras espirituales estaban manchadas, indicando que seguían prácticas que iban en contra de las enseñanzas de Cristo. «No tienen conciencia de su propia corrupción», explicó el ángel. «Creen estar viviendo una vida cristiana, pero sus corazones están lejos de Dios». Nos movimos a otra iglesia, más grande y más impresionante que la primera. El pastor estaba en el púlpito, predicando con elocuencia. Su voz resonaba por el auditorio, y las personas parecían cautivadas por sus palabras. Pero cuando miré con los ojos espirituales, vi algo terrible. El ángel habló, su voz cargada de tristeza. «Este pastor y su esposa tienen un secreto oscuro. Ven películas pornográficas y enseñan sus prácticas abominables como una forma de animar el matrimonio de los miembros de la iglesia». Quedé horrorizado. ¿Cómo alguien en una posición de tanta responsabilidad podría distorsionar algo tan sagrado? «Distorsionan lo que es sagrado para fines carnales», continuó el ángel. «Los miembros en la congregación siguen su ejemplo, creyendo que solo están modernizando su fe». La tercera iglesia que visitamos parecía la más próspera de todas. El edificio era impresionante, y había autos lujosos en el estacionamiento, pero lo que vi dentro me dejó asqueado. «Aquí», dijo el ángel, «las posiciones de liderazgo se venden al mejor postor. Aquí, como aquellos que contribuían más financieramente, eran tratados con deferencia especial, ocupando los lugares de destaque. Por otro lado, los miembros más pobres eran marginados, relegados a los rincones de la iglesia. Han convertido la casa de Dios en un mercado», dijo el ángel, repitiendo las palabras de Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. «La fe aquí se mide por el tamaño de la ofrenda, no por la sinceridad del corazón». Mientras observábamos, vi cómo los demonios se movían libremente dentro de esas iglesias, susurrando en los oídos de los líderes, incitando orgullo, codicia y lujuria. Era como si esas congregaciones, que deberían ser faros de luz, se hubieran convertido en portales para la oscuridad. «¿Cómo es posible?», pregunté, sintiéndome devastado. «¿Cómo estas iglesias que deberían estar en la primera línea de la batalla espiritual se han vuelto tan corruptas?» El ángel me miró con una expresión de profunda tristeza. «Muchos comenzaron con buenas intenciones», comentó. «Pero gradualmente, sucumbieron a las tentaciones del mundo. Pequeños compromisos llevaron a mayores, hasta que la línea entre lo sagrado y lo profano se volvió indistinta. Reflexionando sobre lo que presencié, me di cuenta de lo mucho que estas iglesias corruptas estaban perjudicando. No solo fallaban en proteger a sus miembros, sino que también los conducían al error. Era una traición a la confianza que las personas depositaban en sus líderes espirituales». El ángel entonces se volvió hacia mí, sus ojos penetrando mi alma.
¿Y tú, Solomon? ¿Cuántas veces cerraste los ojos a la corrupción? ¿Con miedo de perder tu posición o popularidad? ¿Cuántas veces predicaste verdades a medias para agradar a tus oyentes, en lugar de desafiarlos con la verdad completa de Dios? Sus palabras me golpearon como un rayo. Quería protestar, defenderme, pero sabía que tenía razón. ¿Cuántas veces había visto señales de problemas y elegido ignorarlas? ¿Cuántas veces había suavizado mi mensaje para no ofender? La responsabilidad de un líder espiritual es inmensa, continuó el ángel. Cada alma bajo su cuidado es preciosa a los ojos de Dios. La corrupción que has visto aquí no surgió de la noche a la mañana. Vi el resultado de muchas pequeñas concesiones, muchos momentos en que la verdad fue silenciada en nombre de la conveniencia. Sentí el peso de estas palabras en mi corazón. Sabía que, si sobrevivía a esta experiencia, no podría continuar como antes. Mi ministerio, mi propia vida, necesitaría una transformación profunda. El ángel entonces dijo: hay más para ver. Lo que presenciaste hasta ahora es solo la superficie. Prepárate, pues lo que vendrá a continuación revelará las profundidades de la corrupción espiritual. Con estas palabras, sentí un cambio en el ambiente a nuestro alrededor. Un frío intenso me envolvió, y tuve la sensación de que estábamos a punto de sumergirnos en algo aún más oscuro y perturbador. De repente, el escenario a nuestro alrededor cambió drásticamente. La temperatura subió de forma insoportable, y un olor a azufre invadió mis fosas nasales. Estábamos en un lugar que solo podía ser descrito como el propio infierno. Las llamas danzaban a nuestro alrededor, y gritos de agonía se escuchaban por todas partes. Dijo el ángel, es el destino de aquellos que rechazan la verdad y eligen el camino de la corrupción. Mientras caminábamos por ese lugar terrible, vi almas siendo torturadas de maneras que me hicieron querer desviar la mirada, pero el ángel insistió que observara. Es necesario que veas la consecuencia final del pecado y la rebelión contra Dios, dijo. Fue entonces que avisté algo que me dejó atónito. En medio de una caverna de sufrimiento y dolor, reconocí un rostro familiar. Era la reina Isabel. Quedé conmocionado. ¿Cómo podría una figura tan reverenciada estar en un lugar como este? Muchos son los secretos de los poderosos, dijo el ángel, percibiendo mi confusión. La reina Isabel hizo un pacto secreto con seres que no son de este mundo, para mantener su poder e influencia. Me explicó que esos seres, a los que podríamos llamar extraterrestres, tenían una agenda de manipulación global. La reina, en su búsqueda por poder, se había aliado a ellos, convirtiéndose en parte de un esquema que tenía como objetivo el control de la humanidad. Ella ocultó la verdad al mundo, continuó el ángel, colaboró con fuerzas malignas que buscaban someter a la humanidad. Ahora, su alma sufre las consecuencias de sus elecciones. Observé a la figura que un día fue una de las más poderosas del mundo, ahora reducida a un estado de tormento eterno. Era una visión que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo y sus líderes. Pero el horror no se detuvo allí. A medida que avanzábamos, vi rostros que reconocí como pastores famosos, líderes religiosos que admiraba, y cuyos libros había leído. Estos, dijo el ángel, señalando a un grupo particularmente atormentado, hicieron pactos con Satanás para abrir iglesias y engañar a sus congregaciones. Quedé estupefacto. ¿Cómo era posible que personas que veía como ejemplos de fe pudieran haber caído tan bajo? Usaron sus posiciones para obtener poder, dinero y fama, explicó el ángel. Vendieron la verdad por ganancias terrenales, llevando a muchos al error. Vi otros que, aunque no habían hecho pactos explícitos con el mal, estaban siendo castigados por su codicia e hipocresía. Pastores que predicaban prosperidad mientras vivían en lujo a expensas de sus seguidores pobres. Líderes que usaban la fe como un medio de control y manipulación. La responsabilidad de un líder espiritual es inmensa, dijo el ángel. Aquellos que usan el nombre de Dios para engañar y explotar, enfrentan un juicio más severo. Mientras observaba a esas almas en tormento, no pude dejar de pensar en mi propia vida y ministerio. ¿Cuántas veces había sido tentado por el deseo de reconocimiento y riqueza? ¿Cuántas veces había comprometido la verdad para agradar a mi audiencia? El ángel, percibiendo mis pensamientos, dijo: esta visión no es solo para juzgar a otros, Solomon. Es una advertencia y una oportunidad de reflexión para ti. Cada elección que hacemos tiene consecuencias eternas. Sentí el peso de esas palabras en mi alma. Sabía que, si sobrevivía a esta experiencia, mi vida y mi ministerio tendrían que cambiar radicalmente.
No podría seguir cerrando los ojos a la corrupción, ni ceder a las tentaciones del mundo. Hay más para ver, dijo el ángel. Lo que has presenciado hasta ahora es solo el comienzo. Prepárate, pues lo que vendrá a continuación revelará las profundidades del engaño espiritual que permea el mundo. Con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para el próximo estadio de este revelador viaje. Sabía que lo que sea que viniera a continuación, cambiaría para siempre mi comprensión del mundo espiritual y del papel que debía desempeñar en él. Nuestro próximo destino fue una iglesia imponente, con una numerosa congregación. A primera vista, parecía un lugar de adoración genuina. Las personas cantaban con fervor, y el pastor predicaba con elocuencia, pero el ángel me instruyó a mirar más allá de las apariencias. Observa atentamente, dijo él. Lo que ves no es lo que parece ser. Concentrándome, empecé a percibir algo perturbador. El pastor, que momentos antes parecía lleno del Espíritu Santo, ahora emanaba un aura sombría. Sus ojos, antes cariñosos, ahora brillaban con un interés depredador. Este hombre, explicó el ángel, es un satanista disfrazado de pastor. Sí, tiene un profundo conocimiento de la Biblia, pero lo usa para manipular y engañar. Quedé en shock. ¿Cómo alguien podría usar la palabra de Dios de forma tan perversa? Observé más de cerca, y vi cómo sutilmente distorsionaba las escrituras, insertando mentiras en medio de verdades parciales. Muchos en esta congregación están ciegos espiritualmente, continuó el ángel. Siguen a este falso profeta sin cuestionar, creyendo que están en el camino correcto hacia la salvación. Vi cómo los miembros de la iglesia absorbían cada palabra del pastor, sus rostros iluminados con una devoción mal dirigida. Era como si estuvieran bajo un hechizo, incapaces de discernir la verdad de la mentira. El ángel me llevó por los pasillos de la iglesia, mostrándome otras formas de engaño. Vi líderes de células que usaban técnicas de control mental para mantener a sus miembros sumisos. Presencié consejeros espirituales, que en realidad estaban canalizando entidades demoníacas. Estos falsos ministros, dijo el ángel, son maestros en el arte del engaño, conocen las escrituras mejor que muchos cristianos genuinos, pero usan ese conocimiento para sus propios fines perversos. Observé cómo mezclaban verdades bíblicas con filosofías mundanas y prácticas ocultistas. El resultado era una doctrina tóxica que aprisionaba las almas de las personas, alejándolas del verdadero camino de Dios. ¿Pero por qué Dios permite esto?, pregunté, sintiéndome angustiado con lo que veía. El ángel me miró con seriedad. El libre albedrío es un don precioso, respondió el ángel. Dios permite que cada uno elija su camino. Estos falsos ministros eligieron el engaño, y aquellos que lo siguen, eligieron no buscar la verdad con diligencia. Mientras reflexionaba sobre esto, el ángel me guió a otra parte de la iglesia. Allí vi algo que me dejó aún más perturbado. Un grupo de líderes estaba reunido en una sala, discutiendo estrategias para expandir su influencia. Estos, dijo el ángel, son los arquitectos del engaño. Planean deliberadamente cómo mezclar la verdad con la mentira, para crear doctrinas que parezcan bíblicas, pero que en realidad alejan a las personas de Dios. Observé horrorizado cómo analizaban las debilidades humanas, desarrollando mensajes que apelaban al egoísmo, la codicia y el deseo de poder. Hablaban sobre usar la música, los medios y hasta la caridad como herramientas de manipulación. Muchos de estos líderes comenzaron con buenas intenciones, explicó el ángel, pero poco a poco fueron seducidos por el poder y la fama. Ahora son instrumentos en manos del enemigo. Ahora, mientras observaba, no pude evitar pensar en mi propio ministerio. ¿Cuántas veces había sido tentado a suavizar el mensaje para agradar a mi audiencia? ¿Cuántas veces había ignorado la voz del Espíritu Santo por miedo a perder seguidores u ofertas? El ángel, percibiendo mis pensamientos, afirmó: esta es una oportunidad para ti, Solomón. Observa lo fácil que es desviarse del camino de la verdad. Cada concesión, cada pequeña mentira, puede llevar a un camino de destrucción. Sentí el peso de esta verdad en mi alma. Sabía que, si salía vivo de esta experiencia, mi ministerio necesitaría cambiar radicalmente. No habría más espacio para verdades a medias o compromisos con el mundo. Hay más para ver, dijo el ángel. El engaño espiritual adopta varias formas, y necesitas estar al tanto de todas ellas. Con una mezcla de temor y determinación,
Me preparé para el próximo estadio de este revelador viaje. Sabía que lo que sea que viniera a continuación, cambiaría para siempre mi comprensión del mundo espiritual y de la responsabilidad que tenía como líder. El ángel me llevó a un gran auditorio, donde una presentación musical estaba teniendo lugar. A primera vista, parecía un concierto cristiano común, con personas cantando y bailando al ritmo de canciones aparentemente inspiradoras. Pero cuando el ángel me instruyó a mirar más profundamente, lo que vi me dejó horrorizado. «Observa atentamente», dijo él. «Ve cómo los ritmos del infierno están siendo introducidos en las iglesias». Concentrándome, empecé a percibir algo perturbador en la música. Detrás de las melodías alegres y las letras aparentemente piadosas, había un ritmo oscuro, casi hipnótico. Era como si cada latido estuviera alineado con los pulsos del infierno que había presenciado anteriormente. Estos ritmos, explicó el ángel, como el rock, el rap y la samba, tienen sus orígenes en el inframundo espiritual. Están siendo usados para corromper las alabanzas y abrir las puertas a influencias demoníacas. Observé cómo la multitud reaccionaba a la música. Muchos parecían estar en una especie de trance, sus cuerpos moviéndose de forma casi involuntaria. Vi entidades espirituales oscuras moviéndose entre las personas, alimentándose de la energía generada por la música. La mayoría de estas personas no tiene idea del peligro en el que están, dijo el ángel. Piensan que solo están disfrutando de música moderna en la iglesia, sin darse cuenta de que están abriendo sus almas a influencias malignas. Mientras observaba, vi cómo algunos de los músicos en el escenario tenían auras particularmente oscuras. El ángel explicó que ellos habían hecho pactos con entidades demoníacas a cambio de talento y fama. Usan su don para seducir las almas, dijo el ángel. Sus músicas son como anzuelos, atrayendo a las personas lejos de la verdadera adoración. Luego, el ángel me llevó a los bastidores, donde vi algo que me sorprendió aún más. Pastores y líderes de adoración estaban discutiendo contratos y valores de presentaciones. Observa cómo la fe se ha convertido en un negocio, dijo el ángel con tristeza. Vi pastores famosos cobrando sumas exorbitantes para predicar en otras iglesias. Músicos gospel negociando contratos millonarios con discográficas. Líderes de adoración discutiendo estrategias de marketing como si estuvieran vendiendo un producto cualquiera. Estos, dijo el ángel, señalando a un grupo particularmente animado, son especialmente odiados en el infierno. Usan el nombre de Dios para enriquecerse, transformando la fe en una mercancía. Observé cómo planificaban eventos, creaban mercancía y desarrollaban estrategias para aumentar sus marcas personales. Era como si la propagación del evangelio se hubiera vuelto secundaria al crecimiento de sus imperios personales. Muchos comenzaron con buenas intenciones, explicó el ángel. Pero poco a poco, fueron seducidos por la fama y el dinero. Ahora, son más empresarios que siervos de Dios. Mientras observaba esta escena, no pude evitar pensar en mi propio ministerio. ¿Cuántas veces había sido tentado a medir el éxito por el tamaño de la congregación o por el valor de las ofrendas? ¿Cuántas veces había considerado suavizar mi mensaje para atraer más seguidores? El ángel, percibiendo mis pensamientos, dijo: «Esta es una advertencia para ti, Solomon. Observa lo fácil que es desviarse del verdadero propósito del ministerio. Cada compromiso con el mundo, cada decisión basada en el beneficio personal en vez del servicio a Dios, puede llevar a un camino de destrucción». Sentí el peso de esta verdad en mi alma. Sabía que, si sobrevivía a esta experiencia, mi enfoque al ministerio tendría que cambiar radicalmente. No podría haber más espacio para la comercialización de la fe, ni para compromisos con los valores del mundo. «Hay una última cosa que necesitas ver», dijo el ángel. «Prepárate, pues lo que vendrá a continuación te revelará el propósito final de este viaje». Con una mezcla de aprehensión y determinación, me preparé para lo que sería la conclusión de esta reveladora experiencia. Sabía que lo que viniera a continuación cambiaría para siempre mi comprensión de mi papel como siervo de Dios. De repente, sentí una fuerza poderosa tirando de mí hacia atrás. Las visiones del infierno, de las iglesias corrompidas y de la comercialización de la fe comenzaron a desvanecerse. Estaba volviendo a mi cuerpo, acostado en esa cama de hospital. Abrí los ojos, parpadeando contra la luz intensa del cuarto. Los médicos y enfermeros a mi alrededor parecían sorprendidos y aliviados. Oí a alguien decir: «Es un milagro, ha vuelto». Intenté hablar,
pero mi garganta estaba seca y dolorida. Una enfermera amablemente me ofreció un poco de agua. Mientras bebía, los recuerdos de mi experiencia inundaron mi mente. Todo parecía tan vívido, tan real. En los días que siguieron, mientras me recuperaba en el hospital, reflexioné profundamente sobre todo lo que había visto y aprendido, la realidad de la guerra espiritual, la corrupción en las iglesias, los falsos ministros, la comercialización de la fe. Todo eso pesaba en mi corazón. Mi recuperación fue sorprendentemente rápida, casi milagrosa, como no se cansaban de comentar los médicos, pero sabía que la verdadera curación tenía que suceder en mi alma. Cuando finalmente recibí el alta, sabía que no podía continuar mi ministerio como antes. Lo primero que hice fue reunir a mi equipo y compartir con ellos lo que había experimentado. Algunos se mostraron escépticos, otros asustados, pero todos percibieron el cambio profundo que había ocurrido en mí. A partir de hoy, dije a ellos, nuestro ministerio va a cambiar radicalmente. Ya no buscaremos números o contribuciones. Nuestro enfoque será únicamente la verdad del Evangelio, sin importar el costo. En los meses que siguieron, implementé cambios significativos. Abandonamos programas que eran más entretenimiento que edificación espiritual. Dejamos de cobrar por eventos o materiales. Comencé a predicar mensajes más desafiantes, exponiendo las tácticas del enemigo y llamando a las personas al verdadero arrepentimiento. Como era de esperar, muchos dejaron la iglesia, nuestros números disminuyeron, nuestras finanzas se ajustaron. Pero aquellos que se quedaron experimentaron un avivamiento genuino, vidas siendo verdaderamente transformadas, personas liberándose de vicios y patrones pecaminosos que las aprisionaban durante años. Comencé a viajar nuevamente, pero esta vez no para predicar en grandes conferencias. Iba a pequeñas iglesias, comunidades necesitadas, lugares que antes habría ignorado. Compartía mi experiencia y advertía sobre los peligros del engaño espiritual. No todos recibían bien mi mensaje. Fui acusado de ser fanático, de haber perdido el juicio debido al accidente. Algunos líderes religiosos me etiquetaron de hereje, pero sabía que no podía seguir callado. A medida que pasaban los años, vi a otros líderes siendo tocados por la misma verdad. Un movimiento de reforma comenzó a surgir, con iglesias abandonando prácticas mundanas y retornando a la simplicidad y pureza del Evangelio. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cómo esa experiencia cercana a la muerte fue en realidad un nuevo nacimiento para mí. Abrió mis ojos a realidades que yo, como muchos otros, había ignorado por mucho tiempo. Sé que mi viaje está lejos de terminar. La batalla espiritual continúa, más intensa que nunca. Pero ahora, equipado con la verdad que me fue revelada, estoy decidido a permanecer fiel hasta el final. Para aquellos que están leyendo o escuchando mi historia, dejo una súplica: no se dejen engañar por las apariencias. Busquen la verdad con todo su corazón. Estén vigilantes, pues el enemigo es astuto, y el engaño a menudo viene disfrazado de luz. Recuerden siempre, la verdadera fe no está en rituales vacíos, en música emocionante o en predicaciones elocuentes. Está en la sincera búsqueda de Dios, en la obediencia a su palabra y en el amor genuino al prójimo. Que Dios nos dé discernimiento en estos tiempos difíciles, y que todos podamos permanecer fieles hasta el fin.